Los miembros del nuevo gabinete ministerial. Ya nos encontramos en los estudios de 24 horas, edición del mediodía, con Iván García, analista político. Iván, muchas gracias por estar con nosotros. Eli, gracias por la invitación. Bueno, aún seguimos en shock tras este terremoto político que se vivió el día de ayer. ¿Y qué desafíos tiene la nueva presidenta Dina Boluarte? Que, para ser muy ciertos, la hemos visto bastante tranquila, con un perfil dialogante, incitando a una tregua, ya sea tanto en el Congreso como con los medios de comunicación. Pero tú, ¿cómo percibes este primer día de la mandataria? Bueno, primero destacar algunas expresiones e ideas de manera muy breve, dichas por la presidenta en su discurso tras jurar el cargo como presidenta de la República. En primer lugar, habló con toda claridad de golpe de Estado que se lo imputa sin medias tintas a Pedro Castillo. En segundo lugar, una decisión firme de luchar contra la corrupción, habida además en la gestión de Castillo, ¿no? Y que para esto va a convocar al Ministerio Público y a la Procuraduría General de la República. Algo que obviamente es un viraje de 180 grados respecto de la gestión anterior, nefasta, que antecedió a Dina Boluarte hasta el día de ayer, ¿no? Me parece en ese sentido de que Dina Boluarte accede por la sucesión constitucional democráticamente establecida y que corresponde al cargo de presidenta con enormes desafíos y con retos verdaderamente gigantescos. Ha acabado un episodio de la crisis política, pero la crisis política no está resuelta. Y eso creo que es muy importante tenerlo en claro. En ese sentido, me parece que ella tiene por delante la responsabilidad de construir un espacio para el diálogo, para el consenso, para el entendimiento, para articular políticas públicas que el país requiere con urgencia. Han sido 16 meses de gestión desnortada, desbrujulada, en manos de quien hoy está detenido por rebelión y conspiración, y que lo único que han hecho es, a futuro, ampliar brechas sociales y exclusiones. Y el país no está, ciertamente, después de una pandemia y de una crisis económica, en posición de darse este tipo de lujos, ¿no? Iván, y hablábamos también, uno de los mayores desafíos de Dina Boluarte, la actual presidenta, es que ella no tiene partido político. Ella fue expulsada de Perú Libre y ya sabemos que para gobernar necesitas las alianzas en el Parlamento, si no es prácticamente imposible. ¿Cuál debería ser su estrategia? ¿Cómo va a elegir a los ministros? ¿Ella estará dispuesta a tener personas de diferentes bancadas, ideales políticos? Recordemos que se define como una persona de izquierda. Bueno, otra vez, la responsabilidad es enorme, el reto es gigantesco, es complejo. Como ha señalado, ella no tiene bancada propia, tampoco tiene un partido, porque finalmente terminó centrifugada de Perú Libre. Y esto ciertamente coloca, ¿no?, a la presidenta en la necesidad urgente de comenzar a articular, ¿no?, espacios de diálogo y entendimiento precisamente con aquellas representaciones políticas que hoy por hoy están en el Congreso, de cara a construir una agenda país mínima que considere 4 o 5 puntos fundamentales para la gestión pública, y también considerar en esa agenda la necesidad de reformas políticas que deben también ser comprendidas, ¿no?, en la gestión de la presidenta como parte de una transición política hacia, digamos, el 2026. Creo que es una oportunidad, ¿no?, esta, la que se ha abierto después de que se cerrara este episodio crítico que vivimos el día de ayer, y la presidenta tendrá, pues, evidentemente que dar los pasos necesarios para poder satisfacer todas y cada una de estas demandas. Es enorme, pero se pueden establecer, creo yo, algunos puntos mínimos o básicos de entendimiento con el Congreso,
recuperar un balance o una calma y un equilibrio con el poder legislativo de cara a recuperar una gobernabilidad. Sí, y justamente la escuchábamos dando esta conferencia de prensa donde ha manifestado que no ve un adelanto de elecciones en el corto plazo, es decir, ella tendría el interés de quedarse hasta el 2026, pero ¿esto cómo lo tomaría la sociedad? Porque recordemos que en muchas encuestas los ciudadanos se demuestran bastante inconformes con la labor del Parlamento, con casi un 86% de rechazo. Ciertamente el Poder Legislativo está profundamente desacreditado. Eso es real, eso es cierto. Y todos sabemos por qué. Pero también hay que entender que políticamente quien acaba de asumir el máximo cargo público del país no puede o no debería o no debe salir pues a anunciar de que, digamos, su misión, su objetivo o una de sus tareas próximas o más inmediatas es convocar o proponer un adelanto de elecciones generales. Eso prácticamente la dejaría como una presidenta Inestable, efímera, ajá, fugaz, ¿no? Y consecuentemente le puede restar muchísima fuerza y muchísima legitimidad a cualquier otra acción de gobierno que pretenda sacar adelante. Ahora, esto no quiere decir de que ella y quienes hoy por hoy estén conformando su equipo de asesores o de operadores políticos no tengan en el monitor, ¿no es cierto?, o en el tablero la posibilidad de que, si ante circunstancias inesperadas se propicia o se hace ineludible la idea o la salida de una crisis política a través de elecciones generales, esta tenga que finalmente plantearse. Yo creo que eso está obviamente dentro de la baraja, ¿no es cierto?, o el abanico de opciones, pero eso no lo dices o no lo planteas asumiendo el cargo. Ok, o sea, ha actuado de manera, digamos, pertinente respecto a la responsabilidad que se le viene por delante. Ahora hablemos un poco de su perfil. Tiene 60 años, es abogada y es la primera presidenta del Perú. Recordemos que el país no es muy abierto a las autoridades femeninas. Últimamente sí hemos visto a la fiscal de la Nación, a otras personas en cargos de responsabilidad, pero es algo nuevo. ¿Qué significa tener una mujer liderando un país? Bueno, es un hecho también histórico el que ella sea la primera mujer ejerciendo el cargo presidencial, lo cual también acrecienta la responsabilidad en el sentido de que tendrá pues ella, entre otras cosas, ¿no?, desde, digamos, su condición de mujer, la oportunidad de abrirle un mayor espacio a la mujer en cargos ministeriales, en cargos técnicos, en asesorías o en consejerías. Creo que en ese sentido también es una posibilidad importante, relevante, que una mujer hoy por hoy sea presidenta del Perú desde la perspectiva de otorgarle una mayor participación a la mujer en las decisiones y en las riendas de la gestión pública y del Estado, ¿no? De un país. Bien, ahora vamos a hablar un poco de lo que ocurrió el día de ayer, que nos dejó a todos tan impactados. Habían rumores, ¿no? Habían algunos parlamentarios que habían pernoctado en el Congreso de la República, porque tenían ese temor, habían dichos de que iban a cerrar el Parlamento, pero nada asegurado, confirmado. Cuando el día de ayer Pedro Castillo da este anuncio, muchos no se lo podían creer por la actitud en que él estaba leyendo las hojas, temblando en todo momento, ni siquiera tenía una convicción de lo que estaba diciendo y de cómo estaba alterando el orden democrático en sus dichos. Con tu experiencia, Iván, ¿quién habría asesorado a Pedro Castillo para esta decisión fatal? Hay muchas preguntas sin respuesta todavía, pero algunas se comienzan a aclarar. Mira, en la secuencia que comprende menos de 14 horas, no hay que olvidar que la víspera, hacia las 10 de la noche más o menos, el presidente o quien ejercía el cargo presidencial en ese momento, Pedro Castillo, emite un pronunciamiento anunciando que iba a ejercer su derecho de defensa en el Pleno del Congreso ante el trance de la tercera moción de vacancia. Si uno lee y escucha, ¿no es cierto?, el mensaje, el pronunciamiento de la víspera,
Con sus abogados. Entre otras cosas dice Castillo que él es respetuoso del orden constitucional, del orden democrático y etcétera. Pero no bastaron ni 14 horas para que los peruanos viéramos a la vuelta de la esquina, es decir, el día de ayer, a Castillo leyendo el mensaje golpista, ¿no? Por el cual, la actitud por el cual dispuso él como presidente, con la banda presidencial, dispuso disolver el Congreso y reorganizar el Ministerio Público, el Poder Judicial, la Junta Nacional de Justicia y el Tribunal Constitucional. Hubo un acto presidencial que supuso un ordenamiento, supuso un quebrantamiento del orden constitucional y democrático. Eso ocurrió. Pero me da la percepción de que fue un poco improvisado, porque se le veía al presidente leyendo las hojas, temblando, nervioso. Hay trascendidos de que la ex premier Betsy Chávez habría hecho ingresar al despacho presidencial las cámaras de TV Perú, que todo habría ocurrido muy rápido, que habría sido inclusive una decisión de último minuto. ¿Cómo lo puedes evaluar? 48 horas antes o menos, en otra entrevista, preguntado sobre la coyuntura y sobre la situación en la que se encontraba el presidente ante las revelaciones de corrupción que lo han seguido acechando hasta el último minuto a través de lo declarado por la empresaria Sada Goray o Salatiel Marrufo, yo expresé y me ratifico en esa expresión que todas las mañanas, ¿no es cierto?, en el Palacio de Gobierno amanecían con un croquis nuevo para ver cómo salían del laberinto. Y también dije, y me ratifico en lo dicho, de que el Ejecutivo era cada vez más caótico, errático y anárquico. Lo ocurrido el día de ayer confirma la percepción que adelanté 48 horas antes respecto del estado de absoluto caos y de anarquía en el que se encontraba la presidencia de Pedro Castillo. Y lo ocurrido el día de ayer parece confirmarlo de extremo a extremo. ¿A dónde iba esto? Pues la verdad que, mira, una primera hipótesis es que, evidentemente, en el fondo, fue un mensaje golpista en clave de huida, de fuga hacia adelante. Porque el día de hoy, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha confirmado con detalles y precisiones de que Castillo, tras abandonar Palacio, se dirigía a la Embajada de México en Lima y que previamente atendió en su oficina presidencial en el Distrito Federal de México una llamada de Castillo solicitando que se le abriera la puerta en la sede diplomática, algo que fue aceptado por Andrés Manuel López Obrador, como él mismo lo ha referido el día de hoy. Y Castillo es detenido exacta y precisamente durante esta fuga hacia la embajada mexicana. Así fue. Entonces, aquí creo que la pregunta se cae de madura. ¿Cómo es que minutos antes has dado un mensaje golpista pretendiendo disolver el Congreso y otras instituciones fundamentales de la República para poner pies en polvorosa hacia la Embajada de México en Lima? Entonces, evidentemente, aquí hay algo que todavía no cuadra desde la perspectiva, digamos, de un plan golpista en toda la línea. Sí, Iván. ¿No? Sí, totalmente de acuerdo. Pero más allá de eso, hubo, de hecho, un acto que quebró el orden democrático y constitucional en el Perú. Que en el fondo esto haya podido ser parte de un plan absolutamente disparatado, precario, deshilachado, improvisado, para huir del país por las graves acusaciones de corrupción que seguían avanzando contra Pedro Castillo, es algo que en las próximas horas o días terminaremos de saber. Iván, muchas gracias por este análisis político, tanto de qué hablar, y la verdad es que nos quedamos cortos con el tiempo, pero muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Hacemos una